te voy a contar cómo fueron las primeras entrevistas que tuve en este lugar para que te des una idea. La verdad, muchachos, mis primeras entrevistas de trabajo aquí fueron un poquito malucas. También mis primeros trabajos lo fueron. Y esta es una de las razones principales por las cuales muchos de los latinos que vienen se regresan. Ya que al principio no encontré nada en mi área y duré cerca de un año haciendo solamente trabajos de supervivencia. De hecho, tengo un video por aquí en donde te muestro todos los trabajos de supervivencia que hice y en lo que consisten. Me tocó recurrir a muchos trabajos como de limpieza, construcción y áreas que no tenían nada que ver con lo que estudié. Lo peor es que cuando aplicaba a esos trabajos yo me seguía presentando como ingeniero. Posiblemente ya hayas visto muchos memes al respecto en internet también, pero eso es algo normal en estos días por la crisis migratoria. Y es que, muchachos, hay muchísimas personas que llegan con máster y doctorados que terminan aplicando estos trabajos por necesidad mientras se estabilizan. Y esto es principalmente porque en este país esas áreas solían estar en mayor demanda. Esto no es del todo malo, puede que llegues a montar una empresa de esto y te llenes de plata. Sin embargo, al momento de aplicar te van a rechazar por algo llamado overqualified, que significa que estás sobrecalificado para este trabajo y muchas personas van a rechazarte solo por este hecho. Por eso es importante que hagas una hoja de vida y una carta de presentación enfocado al trabajo que vas a aplicar. Nada de mencionar tu doctorado en cardiología si solo vas a limpiar ventanas. Mis primeros trabajos, la verdad, los conseguí por grupos de Facebook. Sin embargo, estos trabajos son demasiado inestables y debes asegurarte de investigar la compañía antes de aceptarlos, ya que hay muchos fraudes por estos lares. En esta rutina de buscar trabajos de supervivencia, como les mencioné, duré más o menos un año, creo que un poquito más. Yo llegaba a aplicar todas las noches a diferentes tipos de trabajo. Durante este tiempo estaba reuniendo el dinero para poder hacer la validación del West. Sé que este proceso no es tan costoso, pero en ese entonces eso me costó bastante. De hecho, yo conseguí mi primer trabajo estable relativamente antes de que este documento me llegara. Un familiar me mencionó que estaban buscando electricistas en una compañía de aquí de Calgary, que de hecho si buscas compañías de electricidad de Calgary puede que te aparezca en la lista entre otras. A esta empresa apliqué a través de la página web de ellos. Subí mi hoja de vida, mi carta de presentación. Electricista es una carrera que aquí está regulada y necesitas hacer el trade para poder ejercerla, pero la puedes ejercer si eres solo ayudante o eres labor de electricista. Obviamente esto significa que estarás trabajando siempre bajo el mando de un electricista certificado. Y muchachos, la verdad tampoco es como que mi carrera me haya ayudado en algo aquí. Si no tienes educación, posiblemente también puedas aplicar estos trades. Sin embargo, como entiendo de electricidad y entiendo las cosas, digamos que un poquito más que lo básico, esto me ayudó bastante en la entrevista de trabajo. Aquí te comento lo siguiente: cuando consigues tu primer trabajo serio bajo contrato payroll, estarás en un periodo de prueba de normalmente 3 meses. Si por X o Y motivo llegaran a echarte después de estos 3 meses, es decir, que no quieren seguir contigo, te puedes ir a algo llamado layoff aquí. Entonces, por tu bienestar económico, emocional y mental, te recomiendo que tus gastos no excedan el 50% de lo que estás ganando. Esto hasta un máximo de $2,500 mensuales. Esta ayuda te la darán durante 11 meses después de que te echan. Entonces, pase lo que pase, no vayas a inflar tu estilo de vida hasta que asegures un trabajo estable. La verdad, esta ayuda sonará como demasiada para algunas personas, pero esto a duras penas cubrirá algunas rentas aquí. Pues si estás trabajando y tienes a tu pareja, ambos digamos que pueden sobrevivir estando en esta ayuda durante 11 meses en caso de que ambos pierdan el trabajo. Pero bueno, creo que me desvío un poquito del tema. La verdad, aquí yo apliqué en la página web y este señor canadiense me llamó por teléfono. Las entrevistas aquí son como si un amigo de toda la vida te llamara. La verdad, muchachos, para este tipo de trabajos las entrevistas son: cuéntame qué sabes hacer, cuéntame por qué quieres hacer este trabajo, obviamente en inglés, eso sí, pero yo he estado muy de buenas y este sujeto tenía un trabajador que era mexicano, así que él me contrató y me puso a trabajar bajo el mando de este mexicano. Yo en ese momento tenía un inglés relativamente malo. Yo me doy súper duro con esto. La verdad, uno, pues no importa cuántos años lleva aquí, jamás va a hablar al nivel que un canadiense habla. Yo simplemente le dije que estaba muy interesado en este trade y estaba buscando oportunidades para iniciar acá. Sin embargo, yo no me imaginaba que ese trade fuera tan difícil. Ambos sujetos, tanto el canadiense como el mexicano, se portaron muy bien conmigo. Son personas maravillosas. De hecho, un saludo si estás viendo este video de casualidad. Al principio, la verdad, el trabajo era súper fácil. Me tenían literalmente cambiando bombillos y esas señales como de salida de emergencia que hay por ahí las estaba como cambiando de color y ya. A veces hacía un poquito
curso como de demolición eléctrica, que es como quitar los cables y quitar como las estructuras metálicas que meten los electricistas para que cuando la gente vaya a hacer demolición no se electrocute. Otras veces me enseñaban a doblar tubos y pues obviamente ahí manejaba un poquito de maquinaria pesada para organizar como lo que es la tubería de estas estructuras metálicas donde ellos meten los cables, y pues habían días que sí eran difíciles de solamente jalar cables todo el día y pues no estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo físico. Pero de un momento a otro, no sé el por qué, me transfirieron en una fuente de tratamiento de aguas negras. Ahí pues ya el trabajo pues se puso un poquito demasiado difícil, era bajo el sol, jalando cables industriales, son unos cables bastante pesados y gruesos. Entonces yo soy un hombre que no está acostumbrado mucho al trabajo físico y digamos que esto me desgastó bastante. Sin embargo, estoy muy agradecido con esta compañía por haberme brindado mi primera oportunidad laboral estable. Ellos también me ofrecieron certificarme y darme educación por medio del estilo aprendizaje del cual hablé en este video por acá. Este trabajo yo lo dejé, un día estaba demasiado cansado y tomé la decisión de dejar este trabajo porque yo sentía en ese momento que no se alineaba con mis metas personales. Sentía que si me iba por la rama del electricista estaba desaprovechando mi ingeniería, y para ese momento me llegó mi validación del WES. Todos mis conocidos me dijeron que yo estaba loco, que por qué dejaba una oportunidad tan buena, y la verdad puede que me hubiese ido mejor quedándome ahí que en lo que hago actualmente. Yo solo les puedo decir que al renunciar sentí un alivio brutal. Tenía ya un poquito de ahorros porque no pagaban mal y trabajaba 12 horas al día, así que decidí tomar el riesgo de dejar este trabajo y dedicarme tiempo completo a aplicar a trabajos, porque muchachos, aplicar a trabajos es un trabajo de tiempo completo. Si bien yo seguía aplicando en las noches, digamos que no tenía la energía ni el tiempo para poder seguir el proceso de las personas que me escribían para contratarme. Y es que ahí es donde les digo, después de que yo aplicaba con el WES adjunto a la aplicación, fue que comenzaron a llamarme. En ese momento me llamaron de una empresa que se dedica aquí en Calgary a la elaboración de drones. Así que sí, muchachos, esa fue la primera y única entrevista en electrónica que tuve, porque después de eso me di cuenta que la electrónica tampoco es lo mío. En esta empresa me aterrizaron brutalmente. Yo obviamente estaba muy emocionado, muy feliz, era una empresa de drones, yo más o menos entendía el tema, yo dije no, está súper bien, leí la descripción y querían ir a alguien como un técnico en electrónica que supiera soldar. En ese momento pues a mí se me vino la época universitaria donde me enseñaron a soldar con un Cautini, pues las baquelitas y todo. Entonces yo dije no, eso es fácil, yo lo sé hacer, estoy seguro que ese trabajo es mío. Estas entrevistas pues ya son más técnicas. Yo llegué y ellos me recibieron con un examen. Recuerdo, para los que estén interesados en saber de qué era ese examen, el primer inciso era uno de esos diagramas de amplificadores operacionales, el segundo inciso era polarizar un transistor MOSFET y el tercer inciso era algo así como polarizar un LED. Digamos que yo me acordaba un poquito de esto y esta no fue la parte maluca. Yo digamos que ese examen lo pasé, al menos creo que lo pasé. La parte maluca fue que después me pasaron a un laboratorio, me sentaron y me pasaron una máquina que era como un microscopio. Me dieron una bolsita con dispositivos que yo no reconocía de lo pequeños que eran y me dijeron solde. Yo quedé ahí, pues obviamente la falta de experiencia de mi parte se notaba bastante. Yo no sabía soldar con pues ese tipo de instrumentos. Además de que, muchachos, yo soy súper ciego. Todas estas gafas que ustedes ven en mis videos tienen aumento y son literalmente para verlos mejor. Doy lo mejor de mí. Yo pues estaba seguro de las cosas. Digamos que en electrónica hay algo bien bacano y es que las palabras en español suenan muy similares a como son en inglés. Uno como que le pone acento gringo y como que le atina lo que es, ¿me entienden? Digamos, transistor es transistor, resistor, resistor. Como muy sencillo adivinar qué estás diciendo. Bueno, esto iba muy bien hasta que llegué a la palabra pin. Para contexto, un pin es una de esas paticas o esos contactos de los dispositivos para soldar. Pero esa palabra en inglés, cuando tú quieres decirla plural, se dice pins. Nosotros en español, en plural, la decimos pines, y da la mala coincidencia de que así es como se le dicen a múltiples aparatos reproductores masculinos en inglés también. Para colmo, el sujeto que me estaba haciendo la entrevista era asiático, era un japonés de hecho, y me hizo varias preguntas durante esta entrevista. O sea, mientras yo estaba soldando, él se me sentó al lado y me comenzó a hacer preguntas también como si fuera el mejor amigo de toda la vida. Me hizo preguntas muy básicas como hey, ¿qué tal el trabajo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo vas? Y yo comencé a hacer comentarios que en mi cabeza sonaban súper bien y profesional, pero la
la verdad, muchachos, si lo tradujeran en español sería algo así como: oh, la verdad, no estoy acostumbrado a cosas tan pequeñas. Ni siquiera puedo ver los pines. Pensé que iban a ser más grandes, ya que en la universidad todo era enorme en comparación con esto. Parece chiste, pero es anécdota. Y te cuento esto no por ser grosero o por querer hacerte reír, sino que uno cuando llega, digamos que le da pena que la gente se burle de uno cuando uno habla inglés. Yo la verdad me vine a dar cuenta de esto de los pines después de 2 años de estar trabajando en una empresa. Ustedes se imaginan las innumerables entrevistas de desarrollador y de tester o QA, en donde yo habré dicho que, mejor dicho, soy un profesional probando. Para colmo, en ningún momento se burlaron de mí y este no fue el motivo por el cual no me llamaron en esta empresa. O bueno, al menos es lo que yo creo. La razón por la cual yo creo no me llamaron fue porque me pidieron que tenía que saber un poquito de radiofrecuencia o RF. Digamos que en mi carrera yo vi lo básico, realmente eso nunca me gustó. Además de que la entrevista que me hicieron fue bastante técnica y hay muchas cosas que yo no sabía decir ni explicar. O sea, habían equipos que yo no sabía cómo se llamaban en inglés. Con mi inglés chambón, digamos que me intenté defender, pero es que se notaba que no sabía nada. Me pedían que nombrara, digamos que equipos específicos con funciones específicas y yo no sabía cómo responder ante eso. Yo me sentí, la verdad, corchado en esa entrevista. Que te rechazan las primeras veces en un país nuevo, tú buscando oportunidades, viendo tus ahorros desvanecerse y todo el tiempo, digamos que desperdiciado al tú tener que ir hasta una empresa y tener que tomar una entrevista y todo eso, te baja muchísimo la moral. Pero eso es algo por lo que todos tenemos que pasar. El rechazo es parte del aprendizaje. Esto te ayuda a saber desenvolverte en las entrevistas futuras. Y esto me ayudó a darme cuenta que realmente esa no es el área en el que yo quisiera trabajar. Esa experiencia de entrevista me hizo reevaluarme todo lo que sé. Yo me senté y dije: no, yo no sé de esto, yo no sé nada. Y comencé como a pensar en las cosas que yo en realidad sabía hacer, porque realmente el decir que eres ingeniero y ir a una entrevista de ingenieros, no, la ingeniería tiene demasiado campo. Y ahí fue cuando yo me acordé de que yo era muy bueno programando en Arduino, en Raspberry Pi y en estos tipos de tarjetas. Entonces yo me puse a investigar y me di cuenta que eso se llamaba sistemas embebidos y me di cuenta que hay carreras completas en torno a esos sistemas embebidos. A eso, digamos que en esa rama yo sí sabía, sí conocía, entendía del tema, porque de hecho hice muchos proyectos en estas áreas y ahí me di cuenta que yo no era un ingeniero electrónico, yo no sabía de electrónica, yo sabía de sistemas embebidos. Perdí la cuenta de cuántas veces me dijeron que no, perdí la cuenta de cuántas puertas golpeé, pero fueron como 2 meses completos en los que yo me despertaba y me iba al centro de la ciudad con hojas de vida de empresas para las posiciones que yo sabía que esas empresas estaban contratando. Apliqué a todo, a desarrollador de sistemas embebidos, a software developer, a todo lo que estuviera relacionado con esos sistemas, estas tarjetas. Obviamente en un nivel junior, porque pues yo nunca había trabajado con eso tampoco, a pesar de que había hecho proyectos por mi cuenta. Realmente yo nunca había hecho un proyecto completo, pero sí noté que ya cuando me sentaba con estas personas que pues eran muy buena ondas, eso sí les advierto, las entrevistas son bastante técnicas, son buena ondas y te dicen como todo súper bien y buena onda, pero las entrevistas son bastante pesadas. Las entrevistas a las que fui en promedio eran de 2 a 3 horas y eran así en preguntas, hablando. Yo salía de esas entrevistas muerto, súper cansado, porque pues inglés no es mi primera lengua y esto te desgasta bastante. Por cierto, muchísimas gracias. Mientras grababa este video, llegando de trabajar, me di cuenta que acabamos de llegar a los 1000 suscriptores, así que muchísimas gracias por eso. Eventualmente me contrataron y terminé trabajando en software en lugar de electrónica. Les voy a contar cómo me preparaba para estas entrevistas y algunas cosas que aprendí en el proceso. Cabe recalcar que no te cuento esto para presumir. Para serles honesto, yo pensé que este tipo de videos los verían personas que son mucho más menores que yo, así que me sorprendió mucho saber que la audiencia de este canal son personas de mi misma edad o mayores. Dios, qué calor, esos 32 grados se sienten bastante. Me halaga mucho el hecho de que personas con más experiencia de vida que yo aprecien lo que digo, pero pues algunas de las cosas que diré a continuación pueden sonar un poco básicas para personas con mucha experiencia. Ay, qué lindo manzano. Ah, miren qué belleza de manzano. Yo no tenía contactos de ningún tipo cuando llegué y esto fue lo que me sirvió a mí. Yo hacía una lista de las empresas en las que aplicaba y las tenía en un Excel, en un Google Drive. En este Excel guardaba el nombre de la posición con el URL de la aplicación. También guardaba el nombre de la empresa y el salario que ofrecían. Ya con empresas serias te ofrecerán salarios anuales en lugar de por hora. Y cuando te llaman a una entrevista, ellos siempre van a mencionar desde dónde te están llamando. Y pues digamos que con esta herramienta puedes pilotear la entrevista con la información que guardaste de estas empresas. Entonces
Entonces ya siempre que te llamen vas a saber el nombre de la empresa, la posición y pues pilotear la entrevista con esto. Se podría decir que siempre hay un patrón en estas entrevistas. Primero te hacen una entrevista telefónica muy básica. Es más un cuéntame de ti, qué sabes hacer y qué estudiaste. Yo creo que esto es netamente para saber que manejas el tema y que no mentiste mucho en tu resumen o hoja de vida. El solo hecho de que te estén llamando significa que ya te seleccionaron como posible candidato. Ya lo que sigue es la entrevista presencial. Cuando a mí me daban la entrevista presencial, yo lo que hacía era irme a buscar la descripción del trabajo para estudiarla. Normalmente esta entrevista te la dan 2 o 3 días después de la llamada. Aquí yo me ponía a estudiar alrededor de 5 horas. Yo aquí pues buscaba en internet los temas, las palabras clave y llamaba a amigos que estaban en mi país de origen que trabajaran en áreas parecidas a lo que la posición aplicaba. Además de leer un poco sobre la empresa, leer las reviews que había en internet sobre cómo era trabajar en ella y los salarios asociados a la posición, más o menos mirar la competencia, cuánto ofrecen esta posición. Aquí debo advertirte que las descripciones de estos trabajos son bastante intimidantes para lo que realmente toca hacer. Lleva tu hoja de vida o tu resumen impreso a la entrevista de trabajo que ellos te hacen. Normalmente ellos también tienen una copia. Yo me preparaba un guión de unos 3 minutos donde me presentaba, hablaba un poquito de mí, de lo que había estudiado y mencionaba solamente las experiencias laborales que tuviesen algo acorde a la posición. Aquí pues tienes que tener cuidado porque las preguntas siguientes van a ser respecto a lo que tú digas en ese momento. El truco aquí es ir súper relajado mentalmente. Tienes que haber dormido bien para poderte pues presentar de una manera profesional sin ser muy amargado. Vístete bien. Para entrevistas de trabajo es muy importante ir bien vestido, ya que algunas empresas tienen código de vestimenta. Esto también está muy relacionado a la posición a la que quieras aplicar. Si no sabes cómo vestirte, simplemente busca en Google Business Casual y ahí te puedes dar una idea de cómo ir. Pero una camisa y unos pantalones son más que suficientes. Si es invierno, puedes llevarte un suéter o procura que la camisa tenga mangas largas, de lo contrario te vas a ver un poquito veranero. No uses perfumes muy fuertes, a algunas culturas les molesta un poquito esto. Debo advertirte que algunas personas aquí huelen muy maluquito. Para estos casos yo llevaba un tapabocas siempre. Esto ha disminuido bastante, pero se sigue viendo, o más bien oliendo. Hay algunas religiones que no les permiten usar ni desodorante ni jabón a algunas personas, así que aunque se bañen, van a oler súper fuerte. Si mientes en la entrevista, asegúrate de que manejas muy bien el tema porque estas personas tienen mucha experiencia. La gente aquí se casa con una posición casi que toda su vida. Entonces a veces es mejor decir que no manejas el tema, que quieres aprender y mostrarte muy motivado. Una parte bastante importante es que le caigas bien al que será tu jefe. Entonces de verdad llega intentando ser un poco relajado, intenta romper el hielo y no seas serio y amargado. Yo creo que esto es todo lo que necesitas para comenzar a aplicar a las entrevistas. Creo que a lo largo de los videos de mi canal te he mostrado que he tenido la oportunidad de explorar tanto los trabajos físicos como los trabajos de oficina que Canadá puede ofrecer. Todos los trabajos tienen sus pros y sus contras, así que intenta dedicarte a algo que te llene. Quiero hacerte consciente de que no existe tal cosa como el trabajo de tus sueños. Así que si piensas que tu felicidad depende de que alcances el trabajo de tus sueños, ese trabajo por el que estás luchando, amigo, te adelanto que eso no será así. Las metas profesionales son algo fundamental en la vida de una persona. Sin embargo, no debes llegar al nivel de juzgarte por eso. Intenta desglosar esas metas grandes en pequeñas metas alcanzables. No caigas en esa falacia de que todo el tiempo tenemos que estar siendo súper productivos y todo el tiempo tenemos que estar motivados. Tampoco te compares ni conmigo ni con nadie más. Es bastante normal que uno en la vida profesional no se sienta del todo pleno, sobre todo cuando estás pasando por periodos de presión tan extensos. Habían ocasiones en las que yo me sentía completamente cansado de intentar luchar y salir adelante, al punto de que llegaba a niveles muy cercanos a la depresión, donde perdía todas las ganas de hacer cualquier cosa, nada me motivaba. Esto también es normal. Entonces quiero decirte que no eres tú. No es que no estés trabajando lo suficiente y no te alcance el dinero. Tampoco es que no estés aplicando lo suficiente o lo estés haciendo de una manera incorrecta. La riqueza en Canadá está repartida de una manera muy extraña. En esta economía, salarios por encima de $100,000 anuales siguen no siendo suficiente. Vas a seguir teniendo que medir tus gastos y no importa el trabajo que hagas, vas a ganar muy parecido con el tiempo si tienes las metas claras. Así que resiste y mantente ahorrado. Estamos pasando por una crisis económica bastante fuerte. Esto ya pasó una vez históricamente en el 2008 y va a tomar un par de años para que nos podamos recuperar de esto. No solo en Canadá, sino que todo el mundo está pasando por esto. De las crisis económicas se habla cuando ya pasa. Así que muchísimas gracias por ver este video hasta el final y hasta pronto.